de fe del judaísmo, Yud Gimel y Karim Shelemuna, que es lo más importante que todo yudí debe saber antes que todo, sin exagerar. Es la base de todo, lo fundamental, la emuná. Y la pregunta de la clase es esta: ¿cuál es el ideal? La emuná, ahora voy a traducir, emuná temimá o emuná bejakira. Traducción: emuná simple. Emuná temimá es como emuná ciega, como fe ciega, fe simple, sin tantas preguntas. Lo principal es tener emuná. ¿Qué hace tanta investigación? ¿Esa es la simple? Esa sería emuná temimá. Hay quienes defienden que ese es el ideal. Y vamos a ver todos los pros y los contras. Emuná temimá como el objetivo de la vida, y un yudí no tiene que ser tamim. Y cuanto más tamim seas, mejor. No, ¿está bien? Esperen, no, recién empecé. Estoy planteando la pregunta. ¿Entendieron esta escuela? O la segunda posibilidad es que el ideal es emuná bejakirá. Bejakirá significa con investigación, con profundización, con preguntas. Bejakirá. Lajkor es investigar. ¿Está bien? Mi pregunta, para empezar todos los 13 principios, es, porque eso va a estar volcado todos los 13 principios, ¿cuál es el ideal? ¿Está bien? ¿Cuál es el ideal? ¿La emuná temimá o emuná bejakirá? ¿Se entendió la pregunta? Bejakirá, obvio. El shiur va a ser así, el shiur. Les digo el orden, ¿está bien? Ventajas de la emuná temimá. Luego, ventajas de la emuná bejakirá. Luego, definir qué nos parece a nosotros. Y contestar, si defino por uno de los grupos, quiero contestar a las ventajas de uno de los dos. Que si dije que la emuná temimá era el ideal, ¿está bien? Y no emuná bejakirá, entonces tengo que encontrar a las preguntas de emuná bejakirá, que dirían, no, ¿por qué no? Y si es emuná investigando el ideal y no emuná simple, entonces los pro de la emuná simple habría que contestar por qué no son pro, no son ventajas. ¿Se entendió? Lo que quiero analizar es profundo. Vamos a pasear por muchos, vamos a ver lo que dice Rambam, vamos a ver lo que dice Baal HaTanya, ¿está bien? Vamos a ver lo que dice el Talmud, vamos a ver varios rabanim. ¿La fe ciega está incluida en emuná simple? Emuná ciega sería como, sí. Simple sería como fe ciega. ¿No existe la posibilidad de tener las mezclas de las dos? Sí, puede ser. Puede ser que haya ventaja de una y ventaja de otra, pero serían dos polos diferentes, ¿no? Porque el emuná temimá sería como, a menos que diga para empezar es una, para seguir es otra. La pregunta clara. Acá quiero ir a cuál es el objetivo final. ¿Está bien? El objetivo final sería llegar a la emuná investigando, o el objetivo final sería tener una emuná simple. Pero no hay... Y a lo mejor, porque a lo mejor es mejor así y la otra te complica más la vida. ¿Cuál es el ideal? O sea, a los ojos de Hashem, ¿cuál es el ideal? La compleja, obvio. Bueno, la vamos. compleja. No ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Y no busques nada. Vamos. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Bueno, pero lo simple Quizás te regís mucho por la lógica de la última expresión de lo complejo. Claro, Por ahí, de que como solamente la hay un plazo complexión llegas a investigando. algo más depurado. Está bien, no, bueno. Cuando digo emuná temimá, ¿entienden? En hebreo, emuná temimá es como... Esperen, emuná temimá sería como emuná sin tanta investigación y sin tantas preguntas. Eso quiero decir. Tamim, la pregunta si esa es la verdadera definición de tamim, pero como se utiliza temimá hoy en día en hebreo moderno, ¿está bien? Ese es el nace. Emuná temimá, una onda sin entrar en escuelas, pero conocen. ¿O no? O no sé, a lo mejor ves ese yudí, a lo mejor ser judío religioso y decir, tenemos confía en Hashem, está todo bien, todo para fe. Y no te Cantemos. Nachman, no. Una de la escuela de Rabbi Nachman es más o menos así, a pesar que él es muy filósofo. Espera, vamos a tener que ver, porque... ¿A qué debemos apuntar? Esa es la pregunta. ¿A emuná temimá o a emuná bejakirá? ¿Se entendió? Bueno, empiezo. Ya, La hojita tiene. Vamos a empezar. Estamos estudiando acá es porque estamos en emuná bejakirá. Esperen, quiero ver cuál es la ventaja. No, recién empecé. Bejakirá, faltan las dos. Voy a Lajkor, ¿cuál es el ideal? A lo mejor investigando descubro que el ideal es ser simple y no preguntar tanto. No creo que haya... Esperen, vamos a ver, recién empecé la clase. ¿Se entendió el objetivo? ¿En Naaseh Benishma está incluido en emuná simple? ¿En Naaseh Benishma? Sí. Vamos a ver, pero recién empecé. Planteé la pregunta nada más. ¿Se entendió? Si abre la ventana, entra aire, entra aire. Y ruido entra. Eso también. El segundo texto, a la derecha, ven, el que tiene más, es el Baal HaTanya. Baal HaTanya es lo máximo de
Jabad, Lugavitch. ¿Está bien? Rabbi Shlomo Zalman fueron los grandes jajamim que crearon todo el musar, el tema del musar. Y nace en una época que estaba el mundo litaí, que el mundo litaí era más estudiar alajá y estudiar mucha Torá y profundizar, y estaba como los ignorantes o la persona que no estudiaba mucho, que entonces quedaba muy... Y Baal Tanya dijo, no, la Torá tiene que ser para todos, no es aristocracia la Torá, y la hizo más popular. En eso es ventajoso, porque hizo que todos los Yudim tengan su parte, y ahí nace el mundo del Hasidut, de hacer... Porque la Torá en verdad es de todos, no es de una aristocracia, ¿no? Está bien, pero hay que entender un poco de historia del mundo litaí y el mundo del Hasidut. Baal Tanya escribe en su libro esto. Ahora vean nada más, dice el contexto. Dice así. ¿Tienen? Tania. Dice así. Belahem. Kol Israel. Todo Israel. Afilo Anashim Beamearetz. Todo Israel. Todo Israel. Todos los Yudim de Israel. Emma Minim Hashem. Creen en Hashem. No hay ningún yudí que no crea en Hashem. Por eso yo sabía que no salten, déjenlo, pásenlo como paréntesis. No importa. En la época esa que la mujer no estudiaba mucho, entonces como que era... Entonces decía, bueno, como que el hombre estudiaba y la mujer no. Hoy en día no es así porque la mujer estudia igual que el hombre, así que no hay problema. Pero eso quiso decir. Inclusive que no estudiaba, o sea, era más, estaba en la casa y no había... Inclusive de esa manera tiene una emuná tremenda. O sea, él le dice, la muná, ¿ves? O sea, la muná no es parte del estudio y la profundización. La muná, dice, inclusive el amaretz entiendo como ignorante. Inclusive el ignorante tiene emuná en Hashem. Es verdad. Entonces ¿qué está diciendo ya? Si inclusive una persona ignorante tiene emuná en Hashem, entonces para tener emuná no tiene que ver con la investigación. El punto de la investigación y la profundización no es el punto lo que hace la emuná. Si vos ves gente que es ignorante y tiene emuná, ¿entendieron? Está bien, está defendiendo aparentemente emuná temima. Shea emuná, y ahora define, dice, porque la emuná y le mala minadat. Ahora define qué significa emuná. ¿Qué es emuná? A ver, ¿qué va la Tania? ¿Vos qué entendés por emuná? La emuná está por encima del entendimiento. No tiene que ver con el dat. O sea, la emuná, es que la pregunta es cómo traducimos emuná. No se traduce normalmente como fe. La emuná, que es el ideal que un yudí debe llegar, no está por encima del dat y por encima de la asagá. ¿Qué es asagá? De la captación de algo. O sea, tener emuná no depende del dat. Está diciendo eso, ¿no? Kipeti y a mí le davar. El peti, como que el ignorante, se cree todo. Normalmente el contexto de eso es negativo. El peti se cree todo. ¿No es engreído? No es engreído. Peti normalmente es menos sabio. Es supersticioso el ignorante. ¿Qué quiere decir el peti se cree todo? Acá dijo no, que el peti, inclusive si es peti, tiene la capacidad de creer. O sea que la capacidad de creer no depende del saber. Eso es lo que está diciendo. Beadim y Ebim, Bejule, Ule Gabea Kadosh Baruchu, con respecto a Dios, Sheule Mala Miasej el Beadat. Y Hashem, que está por encima del intelecto. ¿Es verdad que Hashem está por encima del intelecto? El intelecto no puede captar todo lo que es Hashem, ¿najón? Y te trae una frase de Kabbalah. Kabbalah sin Hasidut no va. Kabbalah y Hasidut siempre van unidos. Dice así: Let Makshabat Fisa Beklal. ¿Qué quiere decir esta frase? Let Makshabat. Ningún pensamiento Fisa puede litfos, puede captar, ve a Dios, klal, para nada. Ningún pensamiento de ningún ser humano puede captar a Dios para nada. Entonces, si no podés captar a Dios para nada, entonces ¿para qué tanto segel, qué tanto dad, qué tanto conocimiento? El tema de emuná no pasa por el dad, porque a Dios no se le puede captar nunca. ¿Estamos de acuerdo que a Dios no? Esperen. A voluntad. Ahora, ¿qué quiere decir que a Dios no se le puede captar nada? La esencia de Dios, ¿se puede captar? Claro, no. ¿Están de acuerdo que es imposible? Imposible captar la esencia de Dios. Si la esencia de Dios es imposible de captar, ves que el tema del dat no te acota y ni te agrega nada a tener emuná en él, porque al fin y al cabo la esencia de él es imposible de captar. O sea, trajo esta frase para apoyar lo que quiere decir. Por ende, es lo que te quiero decir, la emuná no tiene que ver con investigación, profundización. ¿Está bien? La emuná es algo como que todo yudí lo tiene, es como de nacimiento, como genético, como innato.
No lo tiene todo Yehudi. Yo veo a Yehudim que no La tiene identidad nada. del Claro, alma. todo Puede ser que en potencia. está ahí medio dormido. No dijo en potencia, dice que todo Yehudi lo tiene. Bueno, claro, ¿cómo lo desarrollás, no? Acá dijo que el tema para desarrollarlo no pasa por el DAT. Ese es el punto aquí que me interesa a mí. Si estoy de acuerdo o no. No dije que esté de acuerdo, estoy viendo lo que dice él, ¿eh? Él dice, no pasa por el DAT. ¿Cuál es primero te trajo una prueba. ¿Qué prueba te trajo? Que vos ves gente ignorante que tiene muna igual. Entonces, ¿cómo gente ignorante tiene muna? O sea, que la muna no pasa por sabiduría. ¿Está bien? Yo no sé si estoy de acuerdo o no. ¿Entendieron el primer? Pero eso fue el argumento de lo que ves. Después dijo, te dijo, y por lo tanto la muna no depende del DAT. Y además, con la muná nunca podés nunca podés captar lo que es Dios, con el intelecto. Por lo tanto, emuná, que es emuná en Hashem, no pasa por el intelecto, porque la esencia de Dios no se puede captar. ¿Se entendió lo que dijo? No dije que estoy de acuerdo o no, quiero entender lo que dijo. Entonces cerremos todas las yeshivot y las midrashot, no estudiemos. Vos estás diciendo, entonces según esto, Balatania, entonces no hay que... Pero Balatania está de acuerdo que hay que estudiar Torah. Si él dice que hay que estudiar Torah y profundiza y escribe un libro. No necesariamente para... Bueno, para servir a Shem. Para servir a Shem tenés que estudiar Torah, tenés que saber lo que tenés que hacer. Para que tú cumplas la Torah. Pero para emuná... Bueno, vamos a poner punto para... Como que la emuná trasciende. Claro, el estudio, ¿cómo aumentás en emuná según él? Porque no pasa por el DAT. Ulay pasa por un trabajo práctico, por una confianza, no sé, hay que ver. En saber que Gamsol le toca, y te vas a tener emuná, hay que ver cómo es, claro. Buena pregunta para él. ¿Qué quiere decir que no pasa por el DAT? El DAT es pensar, es analizar las cosas. No tanto análisis, no. Eso viene después, pero el primer impulso... Te puede perjudicar. El primer impulso es creer, después descubres las cosas y vas estudiando. Quizás en cada persona... Ulay quiso decir para empezar, usted dice que pero no quiso decir para empezar, él entiende que ese es el ideal, Yo quiero mostrar que él entiende que es el Va a haber ideal. distintas posturas. Claro, quiero ver, después vemos. ¿Entendieron lo que dice? Todo. A ver si hay algo más para decir de él. Acá, después de eso dice en el quinto renglón. Después de lo que está subrayado, Akol, bueno, no se ve bien clara la palabra, pero dice Akol que como que todos delante de Dios seríamos nada. Todos delante de Dios somos ignorantes. ¿Es verdad? Delante de Dios no somos nada. Entonces, si delante de Dios no somos, nuestra sabiduría no puede abarcar mucho, somos cero casi, 0.1. Entonces, ¿qué tanto dat? No, es muy poquito lo que puedes saber. Por lo tanto, el objetivo no pasa por el saber. ¿Me siguieron? Trae un pasuk. ¿Qué dictig? A ver el pasuk. Ve Aníbar, Veloyeda, yo soy como un animalito y no sé. Veloyeda, Vehemot, Haiti, soy como un animal, o sea, Dios en comparación, el hombre en comparación con Dios sería como un animalito, ¿qué sabemos? No somos nada. Veaní, Tamid y Meja. Miren cómo dice. Y yo estoy siempre contigo, a pesar que soy como un animalito, que no tengo tanto edad, estoy siempre contigo. O sea que para estar siempre con Dios no hace falta tanto el tema del conocimiento. Eso es una subestimación. No, esto es lo que dijo él. No dije que estoy de acuerdo. ¿Entendías lo que dijo? Y ahora te traigo una prueba interesante. Él dice así. Mira la prueba que trae. No me gusta lo que... Esperen, ya por eso empecé por esta. Pero hace que Obvio que todos yo siempre seamos empiezo por la que no. porque el ignorante Después voy a ir a la que me que gusta. no puede llegar nunca a tener emuná en Hashem. Pero sepan que hay una escuela así. Sí me gusta esto. Muy bien, le gusta eso. A mí también. También. Yo no adhiero. Es importante. Pero depende Exacto. cómo La pregunta cada cuál es el persona ideal. A mí me llega pregunta esa emuná para mí. Pero, Depende de cada persona cómo llega a esa emuná. Quizás hay personas que son más lógicas, hay personas que claro, son más... son gente más emocionales, entonces no necesitan tanto la lógica. Claro, también. La pregunta ha sido la definición de la palabra emuná. Espera, a mí me interesa cuál es la verdad, El objetivo del shiur es la verdad. Pero Usted hay varias verdades, yo quiero la verdad. Era un tipo, era Un súper, un genio. Bueno, él se considera un animal en comparación a Distinto. Hashem. Por eso la fe y Hashem es accesible para todos. Pero ¿Sí, te salió? Está bien. Miren, empecé, vamos a seguir, Tengo un montón para hablar. la verdad es la base para que las actividades no es solamente que le una base. Vas a tener una y Miren, todo esto va a quedar claro después que hagamos toda la clase. Hasta que no desglosemos. No, puedes no necesitar, pero tienes que tener edad para otras cosas. Claro. No solamente le Él va a decir, Ulay, el DAT no es para la emuná. El DAT es para otra cosa en la vida. Para la emuná no hace falta DAT. Para la emuná hace falta leamín. ¿Qué es leamín, Balatania? Es algo que está en la naturaleza del yudí que cree. ¿Y pero cómo crees? En pasado tenés que creer. el Goy también cree que... Bueno, pará, esta es pregunta contra él. No me hagas la pregunta contra él, porque esto lo voy a decir después. El Goy Recién también empecé. puede tener emuná. El Goy también puede tener emuná. Pero
solamente... Nos adelantamos, no ¿Qué sirve hace adelantar. la distinción de Leudí? ¿Es la emuná o es otra cosa? Muy bien, esperá, vamos a ver. ¿Está bien hasta acá lo que dijo él? Y la Aba. Esperen. Trae un punto, dice así. Una prueba histórica, dice así. Fíjate que en la historia, a veces la Inquisición, Pogrom y otros, muchas veces quisieron convertir a los judíos a la fuerza, ¿no? Y muchas veces, y los judíos dieron la vida. Para no convertirse a otra religión, dieron la vida. Y vas a ver, estadísticamente hablando, que la mayoría de la gente, no habría que haber mayoría, pero mucha gente dio la vida y no era que tenían una emuná de conocimiento tremendo de Dios. Eran gente re simple y dieron su vida por Dios. Dieron la vida. Y hay gente que mucha investigación y no dio la vida. Entonces tanto el segel, ese fue peor. En cambio el simple... Pero ¿qué prueba me quiere traer con esto? Sí. ¿Cuál es la prueba? Que estando quizás a veces en una situación límite... En una situación límite se demostró quién tenía más emuná. Sí. Y al fin y al cabo vi que tenía más emuná, el más ignorante que el más sabio. Estoy de acuerdo. Esperá, es una prueba, es una realidad lo que te está diciendo. Bueno, pero el Rambam dice que no es la vida. No, hay casos que sí, hay casos que sí. Está hay bien, casos pero sí. dice que no, que si te podés Sí. salvar, de hecho a él le pasó. Está bien, dije el caso de la alajá que Rambam trae mientras. Hay 3 casos que hay que dejarse matar. No, eso, o sea, Si te dicen así idolatría te mato, si te dicen matado te mato, Claro. en ese Ahí caso hay que hay dejarse casos matar. que dejarse Ese es el matar. caso que traje, el caso que venían los cristianos y decían hacete cristiano. El alajá era que había que dejarse matar, porque es idolatría el cristianismo. Obvio el tema de los anusim, no, está bien, es un tema que era difícil, pero pasaron por la prohibición, o sea, no hicieron la misma de Kiddush Hashem. Pero igual siguen siendo Yudim 100%. Pero no hicieron. La Torah y la Torah es para la vida. La misma ahí era dejarse matar. No hay ninguna duda que hay que dejarse La matar. Torah te dice también, en esos dijo casos Kiddush hay que dejarte matar. El tema de los árabes es otro tema, porque el Islam no es idolatría. Hago una pregunta. Estoy en Alajabra, en Alajabra. Ignora una preguntita. Es importante. No nos vayamos del tema, después vamos a Voy ver. el tema con esta pregunta. Pero yo dije, ustedes se me van para todos lados. Yo digo un argumento y quiero exacto que entiendan lo que quise decir en el argumento, nada más. De nuevo, Balatania dijo, ¿vos ves gente ignorante que dio su vida por Dios? Sí. Eso demuestra que la emuná no pasa tanto por el conocimiento, sino pasa por algo diferente. ¿Qué es algo diferente? No lo sé, es algo innato. ¿Y cuál es la demostración? A mí me interesa. ¿Cuál es la demostración? Que si él dio la vida, y estaba bien, el caso correcto que había que dar la vida, de verdad. Él demuestra que él tenía más emuná que el otro. Najón. Esa fue la conclusión de Balatania, que él tiene más emuná que el otro. Después vamos a analizar la parte lógica de este argumento, pero aparentemente suena convincente. ¿Me siguieron? Si él dio la vida, entonces él tuvo más emuná. Si él no dio la vida, entonces tuvo menos emuná. O sea que tanto que decías conocimiento emuná no fue tan verdadero. Sí. Porque se vio en su sacrificio y él no se sacrificó. ¿Se entendió? Eso es lo que dice Balatania. Pero te puedo preguntar algo. ¿Qué pasa? ¿No hay aire? Ahora aprendamos lo de Sigo. El Shema Sí. uno en el Shema todo el tiempo dice que no irás detrás de tus ojos, de tu corazón. El Payut no va con sus ejes, va con sus sentimientos, su emoción, Hashem, va Sí. con la emuná, todo. Sí. Bueno, eso, la emoción esa hace defender de todas sus creencias. Claro. Pero se maneja a través de la emoción, no del segel, que es el ideal del judaísmo. Esperá, todavía no lo demostré eso que está diciendo. Tenés razón. Esperá, eso viene después. Solamente quise mostrar lo que dice él. Todavía no lo critiqué. Pero me extraña que va Pero Tania, yo dije cómo va a ser el orden de la apoya clase. esto. Dije el orden de la clase va a ser pro a favor de esa idea. Contra, y pero todavía no quise hacer los contra, quise hacer los pro. Pero Que como no quiero un capo, criticarlo. porque habrá tenido No, su blog. obvio que es un genio. Ahora no tengo que entrar. Voy a decir lo que dice Balatania. Puede ser que ¿Entendieron la escuela de Balatania? ¿Entendieron la escuela? Es una escuela clásica. Ulay se ve en el Hasidut esta escuela un poquito. A pesar que vamos a ver que sería medio contradictorio, porque Jabad significa, ¿qué significa Jabad? Jochma, Binah, Vedat. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Entonces Jabad justo no es, sería Eso esto, no medio tiene- raro. no tiene Es una nada. contradicción acá. Jabad de Jochma, Binah, Vedat, acá dijo que el Dat no es lo más importante para la muna, entonces habría que ver. Entonces, ¿en qué quedamos? No Jochma para emuná. Pero ahí Claro, como puede el ser slogan, para es el otra. slogan Jabad. Bueno, puede ser. Es sabiduría para otra cosa en la vida, no para emuná. Majón, ¿no? ¿Pero la emuná es lo más importante o no? Ulay él dice Pero que la uno emuná al no. estudiar Yo entiendo que la emuná es lo más con esa importante. La base para seguir todo el gesto tiene que tener Chabad.
Jochma Binaverá. Sí. Bueno, Aparte el hombre se Grande. conecta a través de su Jochma con la Jochma de Hashem. esa es también. él dijo que la emuná que yo tenga en Hashem, que entiendo de él que la emuná es mi conexión con Dios. La emuná, que es mi conexión con Dios, no pasa por el dat, es lo que dijo recién. No pasa por ahí la cosa. Obvio que en eso voy a estar en contra, pero todavía no lo dije. Está bien. Yo sí digo que pasa. Pero esperen, vamos a ver. Está bien. A lo mejor sí no pasa por el DAT, pasa por otra cosa. Es una cosa emocional, una cosa, no sé, un instinto. Puede ser reducido. Puede ser, esa es la escuela esta que quise decir. Es la conclusión. ¿Me siguieron hasta aquí? Yo lo digo. Punto 1. Punto 2, ¿está bien? A favor de no investigación, ¿está bien? Punto 2. ¿Quién? Esto lo voy a decir, no, lo que se dice, ¿está bien? Ulay lo diría un poco el Kusari. ¿Está bien? Que otro libro de Muná, que es algo intermedio entre Balatania y Rambam, van a ver, es algo intermedio, porque él no va a decir así como dijo, sin Dat. El Kusari le gusta el Dat. Pero él también dice que la Muná es como algo innato. Ponerse libre. Como algo genético, como que algo... La Neyamá del Yehudí tiene una emuná especial. Es una conexión del alma judía. Sin entrar en cómo lo demuestra o no lo demuestra. Él sostiene eso, el Kusari, Rabbi Yehuda Levi. ¿Está bien? Ahora, y él te dice que profundizar no sirve tanto. ¿Por qué? Vos ves que si el intelecto fuese algo tan importante, ¿por qué hay tantos filósofos y tantos sabios que discuten en tantas cosas? Es el argumento de él. Si el Segel es tan bueno y tan inteligente y el Dat es tan... Entonces, ¿por qué gente sabia discute en tantas cosas? No tendrían que discutir en tanto. O sea, vos ves que el tema... Entonces esto no es tan bueno, esto del intelecto, del pensamiento. Porque el intelecto te puede llevar tendríamos que pensar todo lo mismo, pero vos ves muchas escuelas en los filósofos. El Pero él intelecto... escribió eso porque para contrarrestar la filosofía de la época que era pagana. Bueno, hay que ver, vos ya estás diciendo el contexto histórico de por qué... No sé, bueno. Yo digo lo que dice en su libro, el Balatania, el Kusal. El entendimiento de uno lo puede llevar a conclusiones subjetivas de cada uno. Tipo, según mi intelecto yo creo que esto, según mi intelecto yo pienso esto. Pero no es solo intelecto. Es lo que está diciendo así, él diría así, el intelecto no sería algo tan profundo, tan genial, porque fíjate que los filósofos utilizan su intelecto y llegan a conclusiones diferentes. Pero uno no es... Pero no, dejá solamente aceptar lo que dijo. No aceptar, no quiero dogma. Quiero que seguir, nada más, eso quise decir. Quiero seguir en el... No lo critiqué ni... Quiero... Pará, ¿es real que hay muchas escuelas filosóficas? ¿Es real que hay muchos sabios que dicen cosas diferentes? Bueno, obvio que yo le voy a contestar a esto. Una pregunta, hay Y le quiero gente contestar. muy inteligente que no capta la verdad y el camino del Emet. Entonces esa inteligencia no fue tan inteligente. Entonces la pregunta va a ser, ¿entonces el intelecto no es una herramienta tan buena? No es suficiente. A lo mejor tengo otra respuesta. Sí. Eso, esperen, no quiero decirla ahora. Está bien, pero él, la crítica de él es así. Si es tanto dat y tanta sabiduría, no me parece, porque eso a veces complica las cosas. Y vos ves que mucha gente sabia tiene ideas diferentes. Conclusión, entonces como que el intelecto no te lleva tanto a la verdad. Esa es la idea. Porque hay conclusiones diferentes. Pero por el Bet Shammai y Bet Hillel discutían, pero ninguno es que ni estos tenían razón ni los otros tenían razón. No. Tipo, todos eran palabras de Hashem y todo era... Bueno, pero si uno dice blanco, otro dice negro, acá hay algo que... ¿Dónde está el intelecto? ¿Es blanco o negro? Falló el una intelecto. premisa que ahí estuvo distinta y que llegaron a conclusiones distintas. ¿Entendieron el argumento? Avanzo. El argumento fue... Mucha gente inteligente discute muchas cosas. Por lo tanto, no me hables con que la inteligencia es tan importante. Ese fue el argumento de él. Le puedo contestar, ¿eh? Obvio que yo quiero contestarle. No le quiero contestar ahora, porque primero quiero darlo. Ahí también el libro Vegana de Muná. Que muy bien. Que es re de moda, re lo que está hoy en día. ¿Y qué decís? Pero el judaísmo no sigue las modas. Exacto. ¿Ves que la guilla de hoy en día es esa? ¿Cómo se llama el libro? Vegana de Muná. En el Jardín de la Fe, estaba en Buenos Aires. En el Jardín de la Fe de Rabarus, que es todo como la escuela Rabbi Nachman, o lo que hoy en día él habla de esa escuela. Rabbi Nachman también se subdivide en grupos, así que no ¿Y es... qué dice Arush? Es la emuná simple, es el ideal. Es un libro difícil. Porque es muy... hay cosas que decís, pero... Como una emuná simple de Hay es como una emuná ciega.
Confianza, ciegamente. Hay Neyamot que le Obvio que yo voy a ir en contra de eso porque yo voy a decir que eso es patrimonio del cristianismo. No es judaísmo eso. Pero bueno, esperen. No sé, a lo mejor, ¿qué importa que el judaísmo diga eso? El judaísmo también dice lo mismo. Yo no importa lo que diga el cristianismo. ¿Dónde está el Kusari? Hay almas que buscan Está en el más número allá, acá y si arriba. vos le decís Arriba de una Balatán. simple... Está más complicado, ¿eh? Está bien, él dice así. Por ejemplo, él te dice, dijeron en el Pirkei Avot, sabe qué contestarle a la picaros, sabe qué contestarle al hereje. Si yo tengo que saber qué contestarle, entonces tengo que profundizar. Si no, ¿cómo sé cómo contestarle? ¿Ves que el dat es importante? Pero después dice, sí, pero no es tan... O sea, como que lo baja. El apicoros... está bien, el apicoros goy. Porque al apicoros yehudí ni siquiera lo vas a convencer nunca. El apicoros es el hereje que va en contra de las verdades. En el número... Aquí está. No, arriba de Balatán. Él dice, vos podrías decir que es importante el dat... Está bien, porque el DAT te dice cómo contestarle a un hereje. Dice, a un hereje no judío. A un hereje yudí no. Porque si es hereje yudí, lo que vos le contestes, él lo va a utilizar en tu contra. Él no lo vas a convencer. Va a decir, a ver, ¿cómo le contesto? Entonces, o sea que tanto DAT... O sea que él va un poco más por el tema de Temimá también. El Kusari. Pero no Temimá ciegamente, porque él es muy filósofo. Él también profundiza mucho. Y sabe, cuando te define toda la filosofía, la tiene reclara, o sea que él es pensante, piensa mucho. Bueno, Balataria también. Pero, dijo, pero él entiende algo así. Que dentro de la Neyamá del Yehudí hay algo natural que te conecta con Dios. Esa es la escuela del Kusari, ¿entendieron? Lo difícil del Kusari es que dice que el alma judía es diferente al alma no judía. Sin entrar en el Mahloket porque no quiero entrar. 5 niveles de la Neyamá. Sí, y el Yehudí tiene una especial. Sí, pero hay que demostrar eso. ¿De dónde lo demuestra? O sea, según el alma Yehudí tiene algo especial. Vos decís, demostrámelo no es lógicamente, es algo espiritual. ¿Qué querés que te demuestre? Si es algo espiritual, ¿cómo crees que te lo demuestre? Es así. Yo no dije que esté de acuerdo, ¿eh? ¿Está bien? O sea, él diría entonces o sea, ¿cómo contestaría un no Yehudí? O sea, un no Yehudí tiene un nivel menor. Y bueno, si no, yo voy a decir según Rambam, lo que marca la diferencia son las mitzvot. Las mitzvot marcan la diferencia entre un yudí y un goy. Las mitzvot. Pero él dice que es algo genético. Kusari. Es natural. Entonces, ¿cómo va a contestar el converso? Entonces, el converso... No, el converso es como que cuando se convierte adquiere eso que le faltaba. O dicen que nació con la... O que ya era yudí, está bien. Sí. Pero él dice que igual, que el alma yudí hay algo diferente. O sea, un no yudí no puede llegar nunca a la nebúa. Pero vivimos en el Tanaj, pues sí. Es la pregunta contra el Kusari. Pregunta contra el Kusari. No, él va a decir, Bilam no es prueba porque eso es algo diferente, eso no es Nebuá. Obadiah Funger que era converso. Obadiah es un libro de Nebim y era converso. Él entiende que es imposible. A ver, hay que ver cómo debe tener alguna contestación, porque él dice... que sea Naví. No, entiendo que él entiende que es imposible que sea Naví. Pero vaya... Hay que ver cómo contesta. Ulay piensa que Obadiah no fue. No sé, hay que ver cómo contesta. ¿Está bien? Porque hay algo en esencia que lo puede, obvio, cuando se convierte lo adquiere, pero es como que hay algo diferente en esencia en el alma judía. Te quiero decir algo. ¿Está bien? No dije que todos estén de acuerdo con esa guilla, ¿eh? Yo la dije. Que me digas que la emuná simple es el ideal, me estás anulando mi potencial, mi deseo de búsqueda, de todo. Bien, vos qué dices al final de la clase ya. Ese es el final de mi clase siempre. Vos me vas al final. Pero yo no, obvio que pero tengo que marcarla porque quiero poner más fuerte lo que quiero decir. ¿Se entendió? Tercer argumento. En contra del Dat. Dice así en la Gemara. 4 sabios grandes, Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azai y Elisha Ben Abuyá, entraron en los temas más ocultos de la Torá, en el Pardés. No, lo traje de memoria. Está en la Gemara. ¿Está bien? 4 entraron en el Pardés. De los 4, solamente uno salió bien. Rabbi Akiva. Ben Azai se murió. Ben Zoma se enloqueció. Y Elisha Ben Abuyá se hizo kofer. Dejó el judaísmo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que es peligroso profundizar.
Fíjate, profundizaron y terminaron mal. Solamente el 25% salió bien, radiactiva. 75% salió mal. De aquí esto es prueba de que no tenés que lascor tanto en la Emuná. Porque entrar en el tema del Pardés es investigar en Emuná. ¿Qué es entraron en los temas ocultos? Es profundizaron en temas ocultos. Salieron mal. ¿Ves que es peligroso? No conviene. Emuná te misma mejor. No, yo traje este argumento del Talmud para defender la idea de Emuná te misma. Pero no puede ser que la Gemara te diga, está lleno de abrejim y todo el día estudiando y profundizando. Está bien, tenés razón. No sabés que yo voy a decir como vos después. Espera. Se te podía decir como... Yo te dije el argumento que te podrías escuchar de alguien. Después vamos a ver cómo le contestamos, pero podés escuchar ese argumento. Es un argumento interesante. Te dice, vos decís que el Segel es tan bueno, fíjate, 3 salieron mal. Entonces es peligroso. Eso está bien, el argumento es bueno. Hay que saber usar el Segel. Claro, esa va a ser la... Espera, ¿de qué? Pero él aparentemente, como dijo, esperen, entrar en el Pardés, no hay ninguna duda que entrar en el Pardés es Emuná Bejakirá. Eso es entrar en el Pardés. Entrar en los temas más secretos de la Torá es profundizar en los temas, en las cosas más importantes. Si uno se enloqueció es porque no es solamente algo que pasó en el Talmud. Hasta hoy en día pasa eso, Hay gente que entra en la Kabbalah y se enloquece. Está bien, hay gente que entra en la Kabbalah y se muere. Hay de todo. Hay gente que entra y sale hereje. Eso que dice ahí en la Gemara no es algo que pasó una vez en la historia, es algo que pasa. Entonces es peligroso profundizar. Eso te diría el argumento ese. Yo le puedo contestar, pero mirá lo que me trajiste como ejemplo, ¿no? Esto es lo que le voy a contestar. Pero ¿entendieron la idea? ¿Se entendió la idea? Mueren por causa de qué. Habría que ver qué pasó. ¿Qué tiene que ver entrar en eso con morir? Pero ahora es muy raro. Yo conozco un caso hace 6 años en Benebrak. ¿Sí? ¿Se murió? No, hay que entender, seguro que hay que explicarlo de manera racional, qué sucede. ¿Qué sucede que entras en temas ocultos y qué tiene que ver con que te morís? No sé, habría que ver cómo. Puede ser porque a lo mejor empieza a hacer acciones más que lo alejan de este mundo. Claro. Está bien, de repente empieza a ayunar mucho tiempo. Ayuna el lunes, ayuna el jueves, y claro, se va debilitando porque ayuna, porque está apegándose a lo espiritual. Entonces a lo mejor le agarró un virus y no sé, lo puedo explicar racionalmente qué puede pasar. Pero hace que esa persona que se metió en eso le puede pasar cosas. ¿Está claro? Enloquecer porque entiende mal. Y herejía también es entender mal. Y enloquecer, no sé, hay que ver, como que entra el intelecto, empieza a entrar cosas tan profundas que de repente se atrofia. Llega a un límite. Lo utilizás demasiado a algo que no puede entrar. No le da el coco. Ahora no es el objetivo. Se entendió, pero entendieron lo que... Yo conozco una persona que era así, pobrecito, con 10 hijos. Un yudí con 10 hijos, argentino, que empezó a estudiar Kabbalah, su rab era muy importante, de repente empezó a estudiar, a profundizar, y bueno, obvio que esos temas son impresionantes de que uno quiere conocerlos, porque es lo más lindo de es acercarte a Dios, no hay duda, si lo entendés bien. Entonces, bueno, pero así de repente sí. Y un día apareció el amigo y falleció, no se entendió qué pasó, pobrecito. Y de 10 hijos. Bueno, pero no fue por profundizar, no se sabe por qué. Cuando el Kabbalah no significa Zohar nada más, cuando digo Kabbalah significa los temas ocultos. El Sod, claro. Moreno Bujín también es Kabbalah, en ese sentido. ¿Me siguieron? El tercer argumento, ¿lo entendieron? Lo que dicen ellos. Ya me puse, lo que se dice en esa. Y cuarto argumento, y ahora vamos a traer una misma de la Torá, que la trae Rambam en Sefer HaMitzvot. En la hojita que les di en el segundo lado. Segundo lado, abajo. Mitzvah 46. ¿Cuántas mitzvot hay en total? 613 mitzvot. Leo la Mitzvah Memzai. Miren interesante esta Mitzvah. 47. Mitzvah 47. ¿Abajo lo tienen? Aquí, del otro lado, abajo. ¿Está bien? ¿Ven? Abajo. Dice así. ¿Cuál es la Mitzvah Memzaim? Azara, la prohibición, miren la prohibición de la Torah, Sheusarnu miliot chobshiim. Estamos prohibidos de ser libres bemakshabotenu, en nuestro pensamiento. Hay una Mitzvah de la Torah que te prohíbe pensar lo que se te da la gana. Está prohibido. Suena medio dogmático, medio raro esta Mitzvah. ¿Cómo se llama esta Mitzvah? Es la Mitzvah, ese es el tema de la Mitzvah, es el título. Prohibido, ahora van a ver de qué trata y les decimos. ¿Qué pasa con el pensamiento? Esperen, acá dijo, prohibido subir a tu pensamiento todo tipo de ideas.
No podés subir todo tipo de ideas. Ad shenamim deot amenagdot ledeot sheviot Torah. Hasta tal punto que te llevaría a pensar cosas que contradicen las ideas de la Torah. O sea, si yo quiero suponer algo que me contradice las ideas fundamentales de la Torah, eso está prohibido. Por ejemplo, que el anakbil, sino que tenés que limitar et makshavte, no tu pensamiento. Bueno, acá me está limitando. Yo pensé que había apertura. No podés pensar lo que querés. Benacela siag, tenés que ponerle un cerco para no caer en algo. Obvio que el objetivo de esta misma es no caer en algo equivocado, ¿no? Ven misbot a Torah y todas las misbot de la Torah son eso que te cuidan de no caer en algo, en una cosa falsa. ¿Y dónde está escrito? Acá viene la paso que vos dijiste. Lotaturu ajare levauhem. No te desviarás detrás de tu lev. Ramos entiende que lev ahí no significa solamente corazón, sentimiento, sino lev es pensamiento. No te desviarás. O sea, tu lev te puede desviar, sí. ¿Qué quiere decir que te puede desviar? Digamos que él piensa así. ¿Para quién te dijo que Dios existe? Diga el pie. A lo mejor Dios no existe. Prohibido. Prohibido pensar eso. A lo mejor Dios no es uno, a lo mejor son dos. A lo mejor Dios tiene cuerpo. Prohibido. Está prohibido pensar así. ¿Sabes? Eso es lo que dice la misma. Entonces, aparentemente dice, wow. Qué raro, ¿no? ¿Por qué me lo prohíbe? Que me deje pensar. Si yo, es como que tengo miedo. ¿Qué tenés miedo? Si esta es la verdad, no tenés que tener miedo. Pensá y sabés que Dios existe y que Dios es único. Sin embargo, explico el objetivo de la misma. El objetivo de la misma es que no todos tienen un intelecto lúcido y profundo y exacto. Por lo tanto, a una persona que no sabe pensar correctamente, lo puede confundir. Por eso la Torah, pensando en la mayoría de la gente, no está pensando en los eruditos, en la mayoría, pone un límite. ¿Para qué? Para que no vengas a pecar. Porque si yo voy a pensar que a lo mejor Dios tiene cuerpo, destruiste tu alma. Ahí te desconectaste de Dios. Al pensar que, porque eso es falso. Obvio que si piensa correctamente, se da cuenta que eso es una tontería. Pero no todos se dan cuenta que eso es una tontería. Por eso la Torah prohibió pensar eso. ¿Entendieron la misma? ¿Para qué traje esta misma? Yo veo que hay una misma en la Torah, que es lo que es el razón, que me pone límite al intelecto. Entonces ves que a veces no es tan bueno pensar. A lo mejor la munate misma es mejor. ¿Entendieron la prueba? Y es interesante que lo trajo Rambam, que Rambam va a ser el fanático racionalista. El que más va a defender la razón y la lógica. Pero él te trae, define la misma es una misma de la Torah, que nos pone límite a nuestro pensamiento. Hay caminos. Es una orden de Hashem. Acá no tengo lo que discutir, es una orden de Hashem. Si lo dice Hashem es absoluto. No me importa ahora Rambam, Balatania o... A mí Torah, antes que Torah. ¿Se entendió? Hay caminos de razonamiento y de entendimiento. Entonces, ¿por qué en las midrashot no enseñan esos caminos de razonamiento? No, nada más. No importa, lo que hacen en todos lados. Aprendete de memoria. Cada uno según su escuela y cómo es la midrashá y cómo es el estilo de los rabarín que enseñan. ¿No? Pero es importante enseñar a pensar y llegar a mí me parece que sí, por eso es lo que le voy a enseñar yo. Pero en todo. Hay midrashot que van a seguir más la guilla de Munate Mima. ¿Está bien? Y por eso, ¿qué van a inventar el shiur de profundizar? No, van a shiur de que... Y vos aceptalo. No, vos das por sentado que todos piensan, no todos piensan. No doy por sentado, por eso digo que enseñen a pensar. Pero no todos los... Está bien, pero no todos están capacitados, no todos quieren pensar, no todos... Hay de todo, hay todo tipo de personas. Hay gente más emocional, gente más... Hay de todo. Mira, la Emunat Mimara que la tiene es algo muy lindo. Es algo grandioso. La pregunta es si es el ideal, esa es mi pregunta. Yo quiero saber... Igual que no todos pueden pensar, no todos pueden tener la Emunat. La que la tiene, la que en serio cree que todo lo que pasa con Zuleto va a Está bien. no tiene que pensar. Es buenísimo. La pregunta es ¿qué significa Emunat Mima? ¿Hasta acá quedó claro? ¿Entendieron los 4 argumentos a favor de Emunat Mima? Ahora voy a Emunat Bejakira. ¿Está bien? Ahora voy a la otra. ¿Está bien? Está lleno de estas costuras que son Emunat... Está bien, es una escuela, es una manera de enseñar, es una manera de... ¿Está bien? Hay judaísmos más supersticiosos, hay judíos más... También depende del país. Vos ves, depende del país. Hay países que vos ves que están acostumbrados a pensar más y menos. Hay gente más emocional y hay gente más intelectual. ¿Está bien? O sea, a mí, no sé, normalmente... No sé. Argentina normalmente es más reggae. Sí. Vos podés hablar con muchos ejes, pero a lo mejor no les va a gustar mucho el shiur ese, porque les gusta más el sentir, el jabayá, el amigo, la familia. Vas a hablar con los judíos chilenos, son
ABCD, intelectuales. No sé por qué. A los chilenos les gusta lo intelectual. También tenemos al revés, hay de todo. Colombianos son más... hay de todo, vemos intelectuales. Pero normal... es venezolano, está bien. Perdón, me confundí. Pero más chévere, más buena onda, más todo lindo, todo bien. Depende. Bueno, pero el judaísmo exige el sexo, brasileros. no las reglas. ¿Cómo son brasileros? Hay de todo. No sé. Ahora El estoy viendo. judaísmo exige el sexo, No importa. Aquí se dice que eso tiene que ver con la idiosincrasia y con la cultura y no. Nada más. Que rompo la regla, Rafa. Me encanta estudiar. Bueno. Venezuela, ¿cómo son más? Hay de todo. Hay de todo. Bueno. ¿Está bien? Costarriqueños son muy pensantes. De Costa Rica les gusta... No sé, estoy hablando de los judíos, Los judíos de Costa Rica, cuando vienen grupos de Costa Rica, son... No conozco. Rabo una derachá, y son fulminantes en las preguntas. ¿Sí? No, preguntas intelectuales. Hay otros países que no tienen preguntas intelectuales. Es más, vos decís, pero vos entendés que está mal, robar está mal. Un argentino te puede decir... Si es en comercio, por ejemplo, está enseñando que está mal robar. En el comercio dice, él te va a decir, no, para mí no me parece que está mal. Es un tonto si no lo haces. En un shiur te puede contestar así un argentino. Que es comerciante, ¿no? O sea, está bien mentir en el comercio, si no ¿cómo ganas plata? Y vos decís, pero ¿no entendés que es un problema ético lo que estás diciendo? No te entiende, No te entiende. Si vos decís, está bien, o sea que estamos hablando en mundos diferentes. Está asimilado ese tipo. Claro, está asimilado a la manera de ver. Sí. ¿Me siguieron? Bueno, a favor de Emuná de Hakirá. Punto número 1. ¿Está bien? Tiene el número 6. ¿Número 6? ¿Tiene el número 6? Si no aguanto estos shiurim, me vuelven loca. Hoy sigo un poquito más porque a las 11:30 tengo que cortar. ¿O quieren hacer recreo? No, sí. Recreo. Sí, porque si hacemos recreo hasta que empecemos van para 15 minutos. Seguimos hasta 11:30, porque 11:30... ¿Puedo? ¿O necesitan el recreo? No necesitamos. No sé, porque 11:30 hay que cortar, te van a hacer recreo ahí, entiendo, y por eso. Bueno. ¿Tienen el 6? Bueno, miren lo que dice. Esto está en el Jote Shuvá de Rambam. Rambam enumera ahí quienes no tienen parte en el mundo venidero. ¿Está bien? Es muy importante. ¿Quién no tiene parte en el mundo venidero? Y ahí trae en el Jote Shuvá como los 13 principios de fe del judaísmo. ¿Quién no tiene parte en el mundo venidero? Dice así. 6. ¿Tienen dónde está ahí? A la izquierda arriba. En la hojita que tenía más textos. Hamishaem Anikraim Minim. 5 son los llamados Minim. Minim es como decir Kofer o Apicoros. En el máximo nivel. El nivel más grave de herejía. ¿Quién es Min? En la Amida decimos así, ¿no? Sí, a la minim y a la malshinim, sí. que desaparezcan. Porque yo leí eso, no dice a la koferim. Está bien, minim es la palabra. Me Israel Anikraim Yotzim Minadat. Ve a Omer. ¿Quiénes son? A Omer Sheen Sham Eloa, segundo renglón. Ve en la Olam Manig. El que dice que no existe Dios o que Dios no conduce el universo. El que él dice que Dios no existe, ya está. Quedó fuera del Olam Abba, quedó fuera de Israel, quedó fuera de todo. ¿Entendieron? Es claro, ¿no? Porque va en contra de la existencia de Dios. O que dice que Dios no maneja el universo. O sea, digamos que dice que Dios existe. Cree en Dios, pero Dios no se mete en este mundo. Lo que manejan en estas cosas hay otros. Dios, no sé, no maneja el universo. Como decían los griegos. Creó el mundo y lo abandonó. Ese es Min. ¿Me siguieron? ¿Va en contra de qué principio de fe? Del primer principio de fe. Es el primer principio de fe. Dios existe y es el que maneja el universo. 2. A Omer, tercer renglón. Sheyesh Shamanik, el que dice que existe un conductor. Avalem Shnaim. O Yoter. Pero son 2 o más. O sea, ¿el que dice? ¿En qué cree él? Que hay muchos dioses. Esa persona, en lo que lo llamaba, salió de Israel. ¿Está bien hasta acá? Es claro, ¿no? Porque va en contra de la verdad absoluta. Tercero, es el segundo principio de fe. Unicidad de Dios. 3. Cuarto renglón. A Omer Sheye Sham Ribonejad Abal Sheu Guf Ubal Tmuna. Él dice, existe un Dios, pero tiene cuerpo. Existe un Dios, es uno, pero tiene una cabeza de 300 metros, unas piernas de 1000 metros y así. Es un cuerpo gigantesco.
Tiene cuerpo para él Dios. ¿Quién no la amaba? No, porque eso no es Dios. Él está desconectado. ¿Entienden lo grave, no? De lo que dice. Cuarto. Bueno, te lo digo porque en verdad quería llegar hasta el tercero. Pero el cuarto dice, el que cree que existe Dios, pero no antecede a todo. O sea, no creó todo de la nada. El que cree que Dios existe pero no antecede a todo, eso también va en contra del cuarto principio de fe, que Dios es el creador del universo. Y el quinto es que el que cree que se debe servir a otro fuera de Akadosh Baruj Hu. O sea, idolatría. Servir a otro además de Dios. A él dice, no solamente a Dios se lo debe servir, también debe servir a la luna o al sol. Eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esa y la segunda? No, el segundo es que hay varios dioses. No hablo de servir o no servirlo, es en su creencia. Bueno, el quinto también es la idea de la creencia. Dice, él entiende que es digno de servir otro fuera de Shem. ¿Qué tiene que ver con la muna? Es el quinto principio de fe. ¿Cómo es el Quinto principio de fe. Solamente a Dios se lo debe servir. Solamente a Dios se lo debe servir. Él dice que se debe servir a otro. ¿Cuál va en contra? Va en contra del principio de fe. El quinto principio de fe del judaísmo es el que va en contra de él dice, no solamente a Dios se lo debe servir, también a otros. ¿Entendieron? El segundo es, no existe solamente un Dios, existen varios. No es lo mismo. Uno es el que él dice, digamos que él dice, hay varios dioses. Va en contra de la unicidad de Dios. El quinto es, hay otros seres dignos de servir. Ulaya reconoce que hay un Dios único, ¿está bien? Y por debajo del Dios único hay otros seres. No está siendo kofer en que hay dos dioses, pero él dice, pero a esos seres hay que servirlos, adorarlos y ofrecerles sacrificios. Está yendo en contra de ese punto. ¿Entendieron que no es sinónimo? Bueno, me fui de tema porque no es. De paso les enseñé los primeros 5 principios. Hasta acá ¿están de acuerdo con lo que dijo Rambam? Beta. Es obvio, ¿no? Esperen, ¿es obvio lo que dijo o no es obvio? Sí. Que el que cree que Dios no existe no tiene la mamá. El que cree que Dios son varios no tiene la mamá. Es obvio, ¿no? Sí. Bueno. Hay un comentarista al Rambam que es el Rahabad, que está en la estrellita. ¿Ven el Kohab? Abajo hay un Kohab, una estrellita. Miren lo que dice Rahabad. Rahabad es un comentarista al Mishneh Torah, a Rambam. No significa que esté de acuerdo, ¿eh? Vamos a ver lo que dice él. ¿Cuál? En el Kohab, abajo de los renglones que leí recién, dice Asagot a Rahabad. Y hay una estrellita chiquitita. ¿Lo ven? A Omer, el que dice Sheyesham Ribon Echad el Ashehuguf, que hay un Dios, pero tiene cuerpo, Ubalt Munah. El que dice eso no tiene parte del mundo venidero. Es lo que dijo Maimónides. Ahora él dice. Ela pregunta. Yevsha, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Segundo renglón. Belama Karale Semin. ¿Por qué llamó a esta persona hereje? ¿Por qué lo llamó hereje? Porque no cree que Dios tiene cuerpo. Es obvio que es hereje, ¿no? Sí. Bueno, Rahabad dice, ¿por qué lo llamaste hereje? O sea, como que no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Bekamak Dolim Betobim. Miren lo que dice acá. Esta frase, si no la hubiese escrito, no la puede. ¿Cuánta gente grande? Tobim. Dolim. Grande. Y Tobim, ¿qué es Tobim? Bueno. Y buenos. Al Jubeso Amakshama. Creen esto. ¿Cuánta gente grande cree esto? ¿Qué cree? Que Dios tiene cuerpo. No se puede creer que diga, no se puede creer que Rahabad diga que gente grande cree que Dios tiene cuerpo, ¿no? ¿Qué dice el Shulchan Aruch ahí? Inmediatamente el Shulchan Aruch le contesta a Rahabad. ¿Cómo podés decir que son gente grande, Rahabad? Una persona que piensa que Dios tiene cuerpo no es una persona grande. Ni es bueno ni grande, es un desastre. ¿Cómo dice que es persona grande? Sin embargo, Rahabad dijo así, ¿no? O sea, Rahabad conoce judíos religiosos, aparentemente, que creen esto, que pensaban que Dios tiene cuerpo. No puede ser. Entonces me dice, bueno, no sé, conocerás, no sé. Rambam es categórico. Eso es kofer. No importa, a pesar que se ponga el tefilín, que cumpla Shabbat y que se viste de religioso. Si una persona piensa que Dios tiene cuerpo, ya está fuera, nulo. No tiene la va. Pero ¿cómo? Se pone el tefilín de todos los días, de Rashid, Rabenután, todos los días. ¿Qué me importa que se ponga el tefilín todos los días? ¿A quién está sirviendo?
¿A quién está sirviendo? Esa me pregunta. Cuando se pone el tefilim, ¿a quién está sirviendo? A un Dios falso, a un Dios que no existe. ¿Y él es cofer por decir esto? ¿Por lo que dijo el Rambam? No, nadie. Rambam no dice que Rabad... Esperen, de nuevo. Rabad no cree que Dios tiene cuerpo, ¿eh? Rabad no piensa que Dios tiene cuerpo. Rabad conoce gente que piensa que Dios tiene cuerpo y le molestó que Rambam dijo que esa gente no tiene Olam Abba. Como que Ulay tiene algún amigo que piensa así, que él, Rabad lo quiso convencer y no lo convenció, ¿no? Pero ¿cómo vas a decir que no tiene Olam Abba? Es una persona buena, no. Rabad, perdóname, pero del momento que piensa eso, aunque sea un conocido tuyo, Shulchan Aruch enseguida salta y dice, ¿cómo lo podés llamar grande? No es grande nada. Es un ignorante, es un pequeño, no es nada. Y Rambam está categórico que es hereje. Nada, y Rabad seguro que tampoco cree en eso. Nada más que Rabad como que por conocer gente así, le pareció muy fuerte lo que dijo Maimónides. ¿Entendieron? Ahora sigue. De ahí a ella, Shematzalos, Maya, Raúl, Mikraot, Beyoter. ¿Y qué lo llevó a esa gente? ¿Qué lo llevó a esa gente a pensar que Dios tiene cuerpo? Porque es muy ignorante. Miren lo que dice. Cómo defiende la tesis de qué lo llevó a ellos a pensar que Dios tiene cuerpo. Lefima Yerraúba Mikraot. Porque lo leyeron en los versículos. ¿Qué versículos leyeron? No, a veces en el pasuk dice la mano de Dios. A veces dice los ojos de Dios. Entonces esas personas lo entendieron literal. Pero dice, pero eso no se entiende literal nunca. Eso lo enseñás a un chico de 3 años, ya le decís que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Cómo puede ser que se agarró el pasuk literal y entendió que Dios tiene cuerpo? Eso es absoluto en el judaísmo que no. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Para qué trajimos esto? Esperen. Acuérdense, ahora voy a defender Emuná investigando. La Emuná investigando es súper importante. ¿Por qué la Emuná investigando y la Emuná preguntando y la Emuná estudiando es muy importante? Porque mirá a lo que te puede llevar la Emuná ciega. La Emuná ciega te puede llevar a decir que Dios tiene cuerpo. Pero, es gravísimo. ¿Entendieron lo que quiere decir? ¿Viene como? ¿Viene como el Mashiach en cuerpo o viene en...? ¿De qué están hablando? El Mashiach es un ser humano, no es Dios. Y es un ser humano, es cuerpo porque es un ser humano. Dios no entra en un Mashiach, Dios no entra en una persona, esto es cristianismo. El Mashiach es una persona de carne y hueso. Se quedan secuelas en Venezuela. Y Dios es único, no tiene ni cuerpo ni forma. El Mashiach no es Dios, no tiene nada que ver con Dios. ¿Y por qué esperamos al Mashiach entonces? Esperá, que bueno, es otro tema, porque queremos un mundo mejor y que va a ir en el camino de Hashem y va a ser un mundo ideal. Eso. Por eso. Un mundo ideal donde todos van a ir en el camino correcto. Eso es el Mashiach. Es como David Amelech, como Shlomo, ¿eh? Pero ¿entendieron el argumento? ¿Cuál es el argumento a favor de la Emuná investigando? Que si vos no investigás y vos no profundizás, te podés creer cualquier cosa y esa Emuná que vos pensaste que era ideal te puede llevar a la herejía. Inclusive, ¿no? Y dejarte sin Olam Abba y sin nada. Y no me digas que Emuná simple es ideal, porque la Emuná simple te puede hacer creer que Dios tiene cuerpo, así que no es ideal. Si él hubiese estudiado un poquito, sabía que Dios no tiene cuerpo. O sea que no me digas que es ideal eso de Emuná simple. ¿Entendieron? O sea, acá fue el peligro de la Emuná simple. Es peligrosísima. Si estudio y profundizo, obvio que no pienso esa tontería. O sea, ¿me siguieron? Al infierno por Emuná simple. Eso es lo que dije. Sí. Así es. Espera, no. Esperá, todavía no definimos a la otra. Vamos a ver por la otra. Esperá, vamos a ver a qué es la otra y dónde están los límites. ¿Se entendió? Había un libro que se llamaba Shiur Komá. Shiur Komá. ¿Está bien? En un libro, Shiur Komá, las medidas. ¿Y qué describían ese libro? Como las medidas de Dios. Medidas de Dios. Y de repente te hablaba la cabeza de Dios. Y le daba medida. Tantos metros, tanto que... Las piernas de... Entonces le preguntaron a muchos jajamim importantes en las épocas qué hacer con ese libro. Entonces, el primero, obvio, le preguntaron creo que a Rabbi Sadia Gaón, a otro Gaón más y a Rambam. También le preguntaron al primero, dijo, ¿qué pensás de este libro? Respuesta absoluta. Obvio que no se puede entender literal. Porque literal es apicorosur, es herejía. Esto es todo metáfora, todo simbólico y hay que entender cuál es lo simbólico. ¿Está bien? Le preguntaron a Rambam, ¿qué pensás sobre ese libro? No es judaísmo, no es de ningún jajam, nadie escribió ese libro, entró por otro lado y misvá hacerlo desaparecer. O sea, Rambam fue contundente, no dijo, es metafórico, eso es apicorosur que murá, ese libro no es judío ese libro. ¿Cómo va a hablar medidas del cuerpo de Dios? Eso es idolatría.
Abodá Zará neto. ¿Está bien? Va. ¿Hasta acá se entendió? Entonces, bueno, segundo punto. A favor de la emuná investigada. ¿Qué significa investigar en la emuná? ¿Cómo investigamos? ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo estudiamos? ¿Utilizando qué? ¿Qué utilizo para pensar? El intelecto. El segel que Hashem nos entregó, o sea, digamos que uno dice, no está bien utilizar el segel para tener emuná. Es el mejor keli que Dios nos entregó. ¿Cómo lo vas a dejar? Es el mejor instrumento que tenemos. El mejor instrumento que tenemos es el pensamiento. El pensamiento es lo que te hace saber qué es verdad y saber qué es mentira. ¿Con qué herramienta descubrís la verdad? Con el pensamiento. Entonces, ¿cómo vas a decir, anulemos el pensamiento? Estás anulando tu herramienta más preciada que tenés. Y ahora lo refuerzo. En la amidad. ¿Cómo está construida la amidad? Tres bendiciones primeras, alabanza. Tres bendiciones últimas, alabanza y agradecimiento. 13 del medio, pedidos. O sea, ¿qué hacemos en las primeras, en las del medio? Pedimos. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo primero que pedimos? Jonen le Adam dat. ¿Qué es lo primero que le pido a Dios? Que me dé sabiduría. ¿Qué me decís que la sabiduría no importa? La sabiduría es lo más importante. ¿Por qué lo primero que le pedimos es sabiduría? ¿Por qué lo primero que para que me conecte con Dios le pido es sabiduría? Es importante. Porque la sabiduría es lo que más te conecta con Hashem. Por eso es lo primero que le pido. Para la verdad. Para mí que... ¿Para qué la sabiduría? Para llegar a la verdad. Definamos sabiduría. Sabiduría significa conocimientos de la realidad. Sí, eso es pero sabiduría. la verdad es algo que sabes que es verdad cuando sentís. ¿Cuando sentís? Bueno, eso es lo que estamos discutiendo ahora. Yo voy a decir que la verdad es verdad cuando lo sabés. Voy a decir que eso implica... Cuando lo sabés porque sentís que esto es verdad. ¿Qué diría? Lo siento. El sentimiento no me verifica la verdad o la mentira. El conocimiento... No, el conocimiento influye en el sentimiento. El conocimiento influye en el sentimiento y lo que te hace estar certero de si eso es verdad o mentira no es las emociones y el sentimiento. La prueba de que... Es el intelecto. El intelecto es la herramienta que te diferencia entre la verdad y la mentira. La lógica. Las herramientas lógicas, las conclusiones lógicas es lo que me hacen saber si eso es verdad o mentira. Las emociones, los sentimientos es lo que siento. Hay un estudio que demuestra que la gente se guía por que quede claro qué es el regesh y qué es el segel. segel. Estoy definiendo qué es el regesh y qué es el segel. El regesh son donde están todas las emociones. El sentimiento no verifica que es verdad y que es mentira. El sentimiento no verifica eso, el sentimiento siente. Siente. El sentimiento no es racional. La razón tampoco a veces uno lleva un razonamiento que es lógico, pero sin embargo en realidad es absurdo. Vamos a ver. Si, eso es lo que vamos a ver ahora. Yo digo, el razonamiento es la mejor herramienta que tengo. Yo no dije que sea infinita y no sea limitada. Yo no dije que no sea ilimitada. Pero yo digo que es la mejor herramienta que tengo. Eso es lo que quise, chica. La mejor herramienta que tengo para descubrir la verdad es el pensamiento. El pensamiento es lo que me lleva a la verdad y la mentira. Es lo que me hace discernir en qué es real y qué no es real. No es la imaginación la que me lleva a eso. La imaginación es la que me puede confundir. El intelecto... Esperen, Ulay tenemos que definir... Ulay, ustedes están entendiendo como sentimiento lo que yo entiendo por intelecto, pero no es un problema semántico. Yo quiero definir de qué hablamos. ¿Está bien? No entendimos. Pero por ejemplo, pero tenemos distintos tipos de mitzvot. Los hukim es obvio que hay en el intelecto. Tenemos distintos tipos de mitzvot. Los hukim. Esperen, ustedes dicen recién que quisieron decir que el razonamiento se equivoca. Eso es lo discutible, vamos a ver. Eso es la clase que vamos a ver. Hay que ver si el razonamiento se equivoca. O la inferencia, tenemos que definir razón. La inferencia lógica o que de repente en el razonamiento entró un punto que no fue verdaderamente. Y a eso no lo llamo razonamiento. Yo hablo de razonamiento puro. A eso no es razonamiento puro. Ahí entró la imaginación. Cuando te equivocaste es porque entró la imaginación. A eso no lo llamo intelecto. A eso llamo imaginación. Intelecto llamo a cuando A implica B, B implica C, A implica C. Leyes de lógica de ciencias exactas. A eso llamo intelecto. ¿Está bien? Cuando entra la imaginación está construida por... Ahora me meto en la imaginación. Por lo que captamos por los 5 sentidos, lo que vemos, y está guardado en la memoria. Y la imaginación tiene creatividad y te la puede traer a la mente. Ahí está la raíz de las equivocaciones. Por eso el Yetzer Hara entra en la imaginación, no en el intelecto. La raíz de las equivocaciones entra en el dimión. Ahora, no dije en el sentimiento. El sentimiento es otra cosa, es influenciable. El sentimiento es influenciable. ¿Está bien? El intelecto y la imaginación influyen en el sentimiento.
Pero el sentimiento no verifica que es verdad que es mentira. El sentimiento siente. ¿Está bien? Sí, pero vos no podés saber que... 1 más 1 es 2. Sí. ¿Vos sentís que 1 más 1 es 2 o sabés que 1 más 1 es 2? Pero sé que es 1 más 2. ¿Sabés que 1 más 1 es 2? Alguien te puede decir que no existe Dios, no sé qué, porque... Bueno, no, Rambam te va... Sentí que Si sí. lo poco es 2. O sea, creo lo que a vos te enseñaron desde Bueno, está bien. Está bien, está bien. Pero ¿qué significa siento? También el cristiano siente que Dios existe. Y lo que está sintiendo es falso. El sentimiento no me corrobora nada. Rambam te va a decir que podés demostrar 100% la existencia de Dios. Eso es lo que te va a decir. Bueno, entonces el intelecto es bueno. Podés demostrar 100% la existencia. mitad sentimiento, mitad Segel. Cuando voy a decir, Dios existe, pero yo siento que sí o yo siento que no. Yo digo, ¿qué tiene que siento que no sienta? Acá es un tema de demostrar. No, ¿qué entiendo? Si siento o no siento es algo completamente subjetivo. Entonces es indemostrable, entonces es indemostrable. Claro, el hombre es corazón y Segel, las dos Claro. cosas. El hombre es todo. La pregunta es cuál es el punto top. Eso es el más loquete aquí. Top Segel. Poder explicar tus ¿Qué es lo más grande del hombre? ¿El sentimiento, la voluntad o el intelecto? La voluntad. Bueno, esto es lo discutible aquí. Estamos discutiendo. Yo estoy defendiendo que es el Segel. Yo digo que el Segel es la capacidad que nos diferencia del animal. ¿Qué nos diferencia del animal? ¿La imaginación? No, porque el animal también tiene imaginación. ¿Sentimientos? El animalito también tiene sentimientos. Lo que nos diferencia del animal es el intelecto. Es la gran capacidad humana. Eso es la raza humana. ¿Eh? Él te está intentando hablar un saco, Pobrecita. Sí. ¿Dónde esta canción no tiene forma? Ya sé que está en los 13 principios, pero ¿de dónde se saca eso? ¿De la Torá? Absoluto de la Torá. Torá escrita y Torá oral es absoluto. No, pero está en la Torá. Sí. Podés traer Pesukim para también decirlo eso. Oye, pasuta. 100%. Después vamos a ver cuando veamos Mi pregunta es... que es absoluto, que Dios no tiene cuerpo ni forma, es algo... El ABC del judaísmo. ¿Me siguieron? Esperen. Ahora, esperen, déjenme defender el argumento. Dice así. El Segel, ahora sería la postura Rambam, Rabbi Sadia Gaón, Rabbi Abraham Ben Ezra. El Segel es la herramienta más grande que tenemos. Es más, ahora lo elevo todavía más. Es lo que más define el Tselem Elohim. El Tselem Elohim, que es la imagen y semejanza de Hashem, se distingue especialmente por el pensamiento y el intelecto. Obvio que es lo más grande que tenemos. Esa es la conexión con Dios. Es el Tselem Elohim. Es más, y los malajim son seres que tienen conocimiento tremendo de la verdad de Dios. O sea que pasa por la parte pensamiento. ¿Está bien? Es que la palabra pensamiento es más grande, porque en el pensamiento también entra la imaginación, el intelecto. Yo hablo de el intelecto puro, ¿está bien? Depurado, sin errores, ¿está bien? ¿Existe? ¿En realidad? Sí existe. Claro, lo que pasa es que como el ser humano tiene... Hay que pulirlo. Hay que pulirlo. Si quieren les traigo una frase de Rav Kook. Una frase de Rav Kook grande. Rav Kook es uno de los más grandes. Rav Kook dijo, Rambam llegó al conocimiento de Dios con su intelecto puro. ¿Está bien? Con el sej en hibrit, besegel ataor. ¿Qué quiere decir besegel ataor? Que puede haber segel lotaor. ¿Pero qué dice lotaor? No que el segel... Yo lo voy a decir, te voy a explicar lo que diría Rambam. No es taor porque entró el dimión. Esto te va a decir. Cuando entra el dimión ya no es taor el segel. Y vivimos de dimionot. Vivimos de la imaginación. Siempre tenemos imaginación. Así vivimos. El alma... Si quiere decir, no hay alma... Intelecto solo. El alma es intelecto, más imaginación, más voluntad, más emoción. Ese es el punto del alma, ya sé. Yo dije cuál es la más elevada, la parte que tiene que llevar la batuta. Eso es lo que estoy discutiendo. Yo, el intelecto es el que tiene que llevar la dirección. Porque el intelecto es la herramienta que tenemos para diferenciar entre la verdad y la mentira. La imaginación no diferencia entre la verdad y la mentira. Ulay lo demuestro. La imaginación imagina. No diferencia, por ejemplo, la imaginación puede imaginar vio un caballo y vi alas. ¿Puede imaginar un caballo volando? ¿Pueden imaginar un caballo volando? Sí. ¿Vieron alguna vez un caballo volando? No. O sea, no existe, pero ¿lo pueden imaginar? Sí. O sea que todo lo imaginable no es verdad. ¿Entendieron? La imaginación entra en la no verdad también. El intelecto no entra en la no verdad. El intelecto, yo hablo de intelecto bien limitado, las partes de la lógica absoluta, estoy hablando solamente, ¿está bien? Que saca conclusiones absolutamente. La imaginación me confunde.
Vi una persona millonaria contenta. Vi otra persona millonaria contenta. Vi otra tercera persona millonaria contenta. Conclusión. Todos los millonarios son felices. ¿Fue una conclusión de intelectual? Esperen, ¿fue una conclusión intelectual? No, eso no es una conclusión intelectual. El intelecto diría, ¿de 3 casos sacaste a todo? No es una conclusión intelectual. Eso, ahí entra la imaginación a concluir. Son atajos mentales. Atajos mentales es no utilizar el intelecto hasta el final. La idea es que si utilizas el intelecto hasta el final, te lleva a la verdad. ¿Está bien? Pero no Le voy a dar una cosa, algo lindo de Betilel y Bechamay, si quieren. Pero una preguntita. Esperen, Betilel y Bechamay. Betilel y Bechamay discutían en muchas cosas. Sí, discutían en muchas cosas. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. ¿Y Shammai y Hillel? Solo discutieron unas cosas. Bien. Shammai y Hillel en toda su vida solamente discutieron en 5 puntos. Entonces, ¿En toda su vida discutieron en 5 puntos? ¿Bien? Hillel y Shammai en toda su vida, que estudiaron un montón, solamente discutieron en 5 puntos. Pregunto, ¿cómo puede ser que solamente discutieron en 5 puntos? Discusiones de Shem Shammai. No, ¿cómo puede ser que yo digo que discutir en 5 puntos es ínfimo, mínimo? ¿Cómo puede ser de que de 100.000 temas llegaron a la conclusión que 99.995 iguales y 5 solamente no? Especialmente porque todos saben que Beit Hillel y Beit Shammai siempre fueron... No, sí, pero ¿cómo Hillel y Shammai llegaron a la misma conclusión? Ahora yo defiendo mi teoría. Porque el intelecto te lleva a la verdad, por eso no discutieron en nada. Porque el intelecto de Shammai y el intelecto de Hillel eran muy puros, por eso no discutieron en nada. Porque el intelecto te lleva a la verdad. Ay, ¿por qué la escuela de Hillel y la escuela de Shammai discutieron en tanto? Porque no eran el intelecto de Shammai y Hillel, eran ya menor. Eran nivel menor, por eso discutían en tanto. Ahí entraba más la imaginación. ¿Entendieron el punto? O sea, esperen, si Hillel y Shammai, que son superdotados, tenían que haber discutido, acuérdense del argumento, todos los filósofos discuten en un montón de cosas, entonces el intelecto no sirve. No, al revés, al revés. Hillel y Shammai no discuten en nada. O sea que cuando el intelecto está completamente depurado, o sea, un autodominio tremendo de cuando sacás conclusiones verdaderas, llegás a la verdad tremendamente. Por eso no discutieron, solamente en 5 cosas, es muy poquito. O sea, Hillel pensando y Shammai pensando llegaron a la misma conclusión. sí. ¿Qué quiere decir que todos llegan a la misma conclusión? Que el intelecto te lleva a la conclusión verdadera. ¿Entienden? ¿Me siguieron? Por eso Rambam decía que había que estudiar lógica. Exacto. El primer libro que escribió Rambam a los 17 años fue un libro de lógica. Interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Torah? Un libro de lógica escribió. Libro de lógica. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la lógica es la herramienta para sacar conclusiones verdaderas. Tenés que utilizar bien la lógica. Si no sabes utilizar bien la lógica, claro que te confundís. A eso no lo llamo que el intelecto falla. De nuevo, Rambam diría, si la imaginación entró. ¿Entiendes la definición de él? ¿Cómo El Segel es un Kelly. ¿Cómo la historia del Aqua Omer llegó a que los alumnos murieran si eran tantas de... No, es otro tema. Los alumnos... Una pregunta. Espera, no terminé nada. Espera, ¿hasta acá está claro? ¿Puedo resumir? Ahora agarran todas las hojitas. Dos argumentos positivos o tres de investigando. Todavía no terminé, Uno es que si no investigás, antes que dijiste, si investigás te puede llevar a la equivocación. Yo digo, si no investigás y no profundizás, podés ser hereje. Lejos, esperen, ¿todo el cristianismo qué es? Todo el cristianismo es una religión idolátrica, de idolatría, ¿no? ¿Y en qué está basado el cristianismo? La fe ciega. En la fe ciega. ¿Por qué es idolatría? Porque es una fe sin pensar. Si es una fe, si pensás enseguida empieza a dejar el cristianismo. O sea que la fe ciega, o sea, la aceptación de esa idea sin investigar, a ver si me entienden. La aceptación de la idea sin investigar hace que esa idea no sea completamente tuya. ¿Entienden? ¿Qué tiene que ver que esa idea es mía, que la capté? Si la acepté ciegamente, no la capté, no la entendí, no la profundicé, entonces no la hice mía. ¿Qué quiere decir es tuya si todavía no la entendiste? ¿Entienden? ¿Dónde está la conexión de sin entender es mía? Eso es como que está definiendo como emuná como instintivo. ¿Qué es instintivo? Es conocimiento. ¿Lo tenés claro o no lo tenés claro? ¿Me siguen? Segundo punto que dijimos es que es el Keli mejor que Dios te entregó. Tercer punto que dijimos que es la primera veraja que decimos en la Midá. ¿Está bien? Y lo que vamos a ver ya en la clase que viene, ¿está bien? Vamos a ver lo que dice el Jobot Alevavot. ¿Escucharon Jobot Alevavot?
un libro también, y van a ver que él defiende, pero a full, más extremista que Rambam, el tema de profundizando. ¿Está bien? Y Jobot Alevavot no es un clásico, no es Rambam, ¿está bien? Es la obligación de los corazones. Es Musar, ¿está bien? Y después tenemos que contestar, por ahora tenemos las dos. ¿Está bien hasta acá? Fue muy... ¿Se entendió? Fue profundo, ¿no? Profundizamos, fui hasta aquí hoy. Seguimos.